saludo a los escolares de tercer grado, los familiares, docentes y directivos que nos acompañan en este espacio televisivo. De igual manera, damos la bienvenida a Tatiane, intérprete del lenguaje de señas, que nos estará acompañando en esta emisión. Juntos compartiremos los próximos minutos dedicados a nuestra asignatura Lengua Española, donde el uso oportuno del lenguaje invita a la grandiosidad del pensamiento. En la emisión anterior les orientamos el instrumento de autoevaluación. Este instrumento constaba con 6 actividades que debían realizar de manera independiente. A partir de ello, les proponemos como tema para este encuentro el siguiente: la revisión de las actividades de autoevaluación. En esta emisión tenemos como objetivo que ustedes puedan comprobar las respuestas que dieron en sus libretas y de existir algún error puedan corregirlo. Para ello, se pueden apoyar en su libro de texto de lectura, su libro de texto de español, la libreta de lengua española donde deben haber realizado las actividades, así como los diccionarios de ser necesario buscar el significado de alguna palabra. Agradecemos a la familia precisamente por haberse comunicado con los docentes y con nosotros a través de los sitios y plataformas digitales. Nos hicieron llegar sus inquietudes, sus criterios y muchas de ellas también nos facilitaron las principales dificultades que pudieron encontrar durante la aplicación del instrumento a los escolares en sus hogares. Además, recibimos fotos de escolares que estaremos presentando durante el desarrollo de este espacio televisivo. Si todo está listo, pues comencemos. La lectura nutre, enciende y aviva. Es que un libro es un amigo que nunca te dará la espalda. Y como buenos amigos, el sol, la nube y el viento no dieron la espalda al principal protagonista de este texto que se les orientó leer en la actividad número 1, que decía: busca en el índice de tu libro de lectura el texto Cuento del Bosque Joven. Les habíamos orientado que para realizar esta actividad era fundamental primero leer en silencio y luego en voz alta. De ser necesario, podían buscar en el diccionario las palabras de difícil comprensión. Y a la familia le decíamos que debían tener en cuenta a la hora de evaluar al escolar que éste debía pronunciar los sonidos y las diferentes sílabas de manera correcta, que la rapidez en la lectura debía ser similar al habla. Y si en ocasiones cometía o hacía pausas innecesarias, pero era capaz de rectificarlo por sí solo, también se le podía aceptar. Además, es importante que ya el escolar en este grado esté leyendo con una expresividad adecuada. A partir de la lectura del texto, estamos seguros que pudieron llegar a la realización de las actividades para comprobar la comprensión lectora. Primeramente, le aparecía esta pregunta: selecciona la respuesta correcta. El hermoso árbol de Sabicú se sentía triste porque no tenía amigos para conversar, no sabía llegar a ese lugar, estaba solo, no lograba crecer. Para realizar y comprobar esta primera actividad de comprensión lectora, les proponemos realizarlo utilizando el procedimiento que ya en emisiones anteriores hemos empleado. Todos con su libro de lectura abierto en la página 188.
Recordarán que primeramente buscábamos en el texto qué información nos aporta para poder realizar y contestar de forma correcta esta pregunta. En este caso, pudieron haber seleccionado el siguiente fragmento. Un árbol necesita de otros árboles a su alrededor para cantar canciones, para enfrentar peligros, para compartir alegrías, para que la soledad no le haga cosquillas en las raíces. Fíjense que es muy importante que en este caso el árbol se plantea que uno de los aspectos es no sentir soledad. ¿Qué nos sugiere esta idea? Si analizamos este fragmento y teniendo en cuenta nuestras vivencias y la experiencia cultural, pudiéramos responder que el sabicú era el único árbol que había en aquel sitio. Y si analizamos esta información, ¿a qué conclusión podemos llegar? A que el árbol de sabicú estaba angustiado porque no tenía compañía. Teniendo en cuenta este análisis, estamos en condiciones de contestar esta primera actividad de comprensión lectora. El hermoso árbol de sabicú se sentía triste porque estaba solo. Otra de las actividades que tenían para realizar eran los incisos B y C, que eran actividades que podían realizarlas de manera oral, utilizando un lenguaje claro y coherente, pero sus respuestas debían estar relacionadas con el contenido del texto. El inciso B dice, argumenta la siguiente expresión. El viento, la nube y el sol fueron los mejores amigos del sabicú. A continuación los invito a que puedan disfrutar de un video que nos envió la pionera Lía Fernanda Brosar Sánchez, donde ella nos dice su interpretación con relación a esta expresión. Disfrútenlo. Hola, yo soy el sabicú. El viento, las nubes y el sol son mis mejores amigos, porque el aire toma los gases necesarios para poder respirar. Las nubes me regalan lluvia para poder crecer y el sol me ofrece la luz de sus rayos para poder elaborar las sustancias alimenticias que tanto necesito. Gracias a ellos me convertí en un hermoso sabicú. Cuánto orgullo sentimos de nuestros pioneros. Estamos seguros que muchos de ustedes contestaron de manera similar, demostrando cuánto han aprendido sobre esta temática de la naturaleza. Es que no cabe dudas que la naturaleza inspira, consuela y prepara para la virtud al hombre. Continuemos la revisión del próximo ejercicio de comprensión lectora. El inciso C decía, ¿consideras que tus amigos te son necesarios? Porque en esta actividad pudieron haber dado respuestas similares a que los amigos siempre están cuando los necesitamos, ya sea para motivarnos y animarnos en aras que seamos la mejor versión de nosotros mismos. Ellos pueden ser una fuente de confianza, bienestar y seguridad tan grande que en ocasiones influyen en nuestra personalidad. Es que no cabe dudas que no se pueden hacer grandes cosas sin grandes amigos, porque la amistad es la ternura del amor. A continuación, estaremos dando revisión a las actividades que les dejamos con relación al componente gramatical y ortográfico. La palabra es fuerte y bella cuando sale de un buen corazón. Todo lo que tienes que hacer para ser un buen escritor es escribir mostrando la verdadera elegancia de nuestro idioma.
La tercera actividad les orientaba leer el fragmento del cuento que aparece en la página 189 para completar la siguiente tabla: palabras agudas, llanas y esdrújulas. Y en un inciso A debían escribir una oración con una de las palabras llanas. Para poder realizar esta actividad es importante recordar las características de este tipo de palabras. Las agudas tienen la última sílaba acentuada y llevan tilde cuando terminan en N, en S o en vocal. En el caso de las palabras llanas, tienen acentuada la penúltima sílaba. Generalmente llevan tilde cuando no terminan en N, ni en S, ni en vocal. Y en cambio las esdrújulas tienen acentuada la antepenúltima sílaba y siempre llevan tilde. Les daré un breve tiempo para que puedan hacer algunas anotaciones si así lo consideran necesario. Entre las palabras que pudieron haber encontrado, en el caso de las agudas, en ese fragmento aparecían regaló, surgió, aquel, azul, rincón, sabicú. Entre las palabras llanas pudieron haber escrito solitario, solo, bejucos, crecían, abrazos, sierra, donde, blancos, marrulleros, jías, corteza, bosque, bravas, fuertes, unidos, Asia. Fíjense que en el caso de las palabras llanas solamente hemos escrito algunas. Quizás ustedes a la hora de completar su tabla pudieron encontrar otras palabras que son llanas, que aparecen en el fragmento. Teniendo en cuenta las características de este tipo de palabras y con la ayuda de sus familiares, si no ven en este grupo alguna de ellas de las que ustedes hayan escrito, no tienen de qué preocuparse, igualmente están correctas. Y en el caso de las palabras esdrújulas, pudieron haber encontrado cálidos árboles. En el inciso A, debían haber redactado una oración con una de las palabras llanas. Para esto, debían tener en cuenta que la oración debe estar bien estructurada, donde se evidencie la concordancia entre las clases de palabras, el uso de la mayúscula al inicio de la oración, así como el punto final. Pueden estar revisando y controlando esta actividad con su libreta. Otra de las actividades que les proponíamos en el instrumento de autoevaluación es la actividad número 4. Escribe el plural de ves, capaz, raíz. Controlemos. El plural de la palabra ves es veces, de capaz, capaces y de raíz, raíces.
explica qué sucede cuando llevamos estas palabras al plural. Seguramente se percataron que estas palabras están relacionadas con una regla ortográfica que estudiamos, que plantea que las palabras terminadas en Z forman el plural cambiando la Z por la C, controlando la actividad. Escribir bien es sinónimo de cultura y educación. Es que cuando aplicamos correctamente cada regla ortográfica, enamoramos a todo el que lee nuestros textos, porque la buena ortografía siempre enamora. En la actividad número 5 se planteaba: lee estas palabras y forma columnas a partir de las reglas ortográficas que ya conoces. Las palabras eran semilla, blancas, sembró, cosquillas, brazo, empezar. Fíjense que se agrupan en columnas con las siguientes reglas ortográficas. La terminación y-yo, y-ya, que se escribe con doble L. Las palabras que se escriben con BR, BL, se escriben con B. Y siempre debemos escribir M antes de P y B. Y además, se les pedía buscar y escribir otra palabra para agregar en cada columna. Revisemos esta actividad. En la primera columna, con la terminación y-yo, y-ya, podíamos escribir semilla, cosquillas. En la segunda columna, BR, BL, podíamos escribir blancas, brazo, sembró. Y en la tercera y última columna, M antes de P y B, fíjense que se repite la palabra sembró. Esta es una palabra que tiene dos de las reglas ortográficas que ustedes han trabajado, además de la palabra empezar. Sabemos que también escribieron otras palabras que ya han conocido aplicando adecuadamente cada regla ortográfica. Revisen la actividad en sus libretas. Escribir es la manera más profunda de leer la vida. Es que la escritura es la pintura de la voz. La escritura no es producto de la magia, sino de la perseverancia. Y perseverantes fueron estos pioneros que no se rindieron y que continuaron su estudio sistemático y pudieron realizar con éxito la sexta y última actividad.
Imagina que un familiar desea saber lo que has aprendido sobre los seres vivos durante esta etapa de aislamiento. Escribe una carta a tu familiar donde le comentes la importancia de las plantas y los animales en la naturaleza, así como su cuidado. Para la realización de esta actividad, recuerden que era importante el tipo de texto que le pedían, una carta, donde habíamos trabajado en emisiones anteriores su estructura, lugar, fecha, saludo, el cuerpo texto, la despedida y la firma, así como es de gran importancia el uso de los signos de puntuación. Recordemos que en las cartas se utiliza la coma para separar el lugar y la fecha y se usa también después de la despedida. Los 2 puntos se utilizan después del saludo. Es importante a la hora de redactar la carta, si lo consideran oportuno, utilizar el borrador. Y recuerden que al redactar, las oraciones deben estar relacionadas entre sí y referirse a un mismo tema. Debe haber claridad y coherencia en las ideas, estableciendo la concordancia entre las clases de palabras estudiadas. Utilizar correctamente las reglas ortográficas, tener buena caligrafía y, como siempre les digo, mantener una adecuada presentación, el margen, la sangría, así como la limpieza al trabajar. Para ejercitar estos contenidos que hemos estado controlando a través del instrumento de autoevaluación, les proponemos como actividad independiente la siguiente. En tu libro de lectura van a leer el texto Historia de una naranja que aparece en la página 144. Y de este texto van a extraer palabras agudas, llanas y esdrújulas. Además, van también a buscar palabras que tengan las reglas ortográficas estudiadas. Pueden observar la secuencia de imágenes y narrar la historia de esta naranja de forma oral o escrita. Les daré un breve tiempo para que puedan anotar esta actividad. Otra de las actividades independientes que les proponemos aparece en su libro de texto de español. Van a realizar los ejercicios 3 y 4 de la página 128.
Estamos seguros que puedes llegar a donde tú quieras. Sigue esforzándote. Puedes llegar precisamente hasta donde tú consideres a partir del estudio sistemático de todos los contenidos que han recibido durante toda esta etapa. Recuerda siempre aferrarte a tus sueños. Cree en ti. La clave del éxito está precisamente en la confianza que tengas en ti mismo. Sigue cumpliendo con las medidas establecidas. Recuerda, responsabilidad y disciplina son las palabras de orden para enfrentar la situación epidemiológica que vivimos en estos tiempos. Nos vemos en un próximo encuentro para continuar acariciando con las palabras y enseñando con el corazón. Hasta la próxima.